Makoto Shinkai, sin duda un director el cual la mayoría del público e incluso el público general que no es adentrado en el anime conoce y ha visto y les ha encantado sus películas, especialmente con el tan aclamado Your Name. Y este pasado 13 de abril salió su más reciente filme. Está a la altura de sus películas anteriores. Soy Brando Martínez de Oni Channel y el día de hoy les voy a hacer la reseña de la película más reciente de Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari, o mejor conocido como Suzume. No perdamos más tiempo y arranquemos con la reseña. Es una historia sobre la llegada a la adultez de su protagonista de 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe cerrar puertas causando devastación. La travesía de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu, ubicado en el suroeste de Japón, cuando se encuentra con un joven que le dice: "Estoy buscando una puerta". Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas, como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera. Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla. Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres. Personalmente creo que el desarrollo en la relación entre los protagonistas es bastante pobre en comparación a sus obras anteriores, donde Kimi no Na wa y Tenki no Ko se destacan de manera sublime. Esta queda pues bastante corta en comparación. Esto sí puedo aclarar, la protagonista Suzume me atrevo a decir que es el mejor personaje que ha hecho Makoto Shinkai en sus más recientes obras. Mientras más pasa el tiempo, mejor conoces a Suzume y eso es lo que más se destaca de la obra. La interacción de Suzume con los demás personajes es lo que soporta el peso de la película, un peso que es bastante bien llevado de principio a fin. En el caso del protagonista masculino, Souta, nos enseñaron lo mínimo que teníamos que saber de él, tal como su motivo de estar en la película y sus intenciones a futuro. Diría que hasta me agradó más el amigo de Souta, quien es Tomoya. Se me hizo un personaje bastante cagado en general y nos dio momentos bastante graciosos durante la segunda mitad. Lo malo es que el resto de los personajes, especialmente los que se encuentran en la travesía Suzume, son agradables, sí, pero solo sirven como un punto de partida o checkpoint para que Suzume descanse y siga su travesía. En general, diré que los personajes se me hicieron muy agradables, pero solo podría decir que la que resalta más, pues es obviamente la protagonista, Suzume, pero sí hizo falta más interacciones entre varios personajes. Realizado por Comex Wave Films, el estudio que nos ha brindado las películas del señor Shinkai. ¿Qué puedo decir, chicos? Una belleza visual que se merece y se debe de ver en el cine para poder apreciar todo el trabajo puesto en este apartado. Creo que será muy difícil ver una película que no tenga buena calidad de animación, pero siempre podemos destacar en las películas de Makoto Shinkai los hermosos y vibrantes cielos que nos regalan. Y en Suzume, pues claro, no fue la excepción. Claro que contamos con una animación bastante fluida durante toda la película y sin problemas cada fragmento que pauses servirá perfectamente como un wallpaper o para portada, pero creo que no tuvimos esos momentos donde se puede notar y apreciar que le pusieron aún más empeño o trabajo, amor, dedicación y combinado con la banda sonora que nos llevara a otra dimensión. Siento que ese momento no nos lo dieron en esta película. Aún así, chicos, el arte y animación de Suzume no te va a defraudar en lo absoluto. Es simplemente bello de principio a fin. Oni Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video.
沙織さん彼氏と続いてるのね。これがまさか沙織さんそのうち宇宙人とか取っちゃいそうだな。 Uf, qué chulada de banda sonora. Se ha hecho común que la banda Radwimps colabore con Makoto Shinkai para sus películas, aparte del gran trabajo del compositor Kazuma Jinouchi. Uf, hermosas melodías tanto para momentos cómicos o divertidos, o la otra cara de la moneda, momentos tristes o intensos, donde hay mucha acción o sientes esa sensación de peligro. La banda sonora lo cumplió bastante bien y sin duda puedo decir que lo disfruté mucho más escuchándolo aparte. Lo que no me agradó mucho fue el manejo que hicieron de las canciones de Radwimps. En otras películas de Makoto Shinkai siento que lograron ponerlos en los momentos adecuados para que nos lograra transmitir con más potencia las emociones que nos querían hacer sentir. No sentí tanto la presencia de las canciones de Radwimps, pero oye, aún así, escúchalos aparte. Toda la banda sonora de Suzume es hermoso y una que sin duda le tienes que dar la oportunidad de escuchar. Me gustó bastante que ahora Makoto Shinkai decidiera basarse en las traumas y el cerrar ciclos, pero desde la perspectiva de las personas que sufrieron el terremoto y tsunami de 2011, el cual se conecta directamente con la trama como tal. El cerrar los portales para evitar más desastres naturales se me hizo bastante interesante y creo que la ejecución fue muy correcta, pero eso sí, siento que nos dio la misma fórmula de los últimos dos filmes. Oye, no me desagrada para nada, pero sí esperaba algo un poco diferente. Visualmente era esperado que tuviera hermosas panorámicas, vivos colores, fluida animación, así que ahí no lo voy a extender tanto porque la animación y el arte se cumplió de forma excelsa. Pero creo que el punto que más me desagradó de toda la película fue el forzado amor que nos querían vender entre los dos protagonistas, Suzume y Souta. No sé si fui el único, pero honestamente nunca sentí una conexión lo suficientemente fuerte como para que Suzume decidiera pasar por todo lo que hizo porque estaba enamorada de Souta. Puede que sea porque Suzume pues aún es algo chica o no sabe muy bien desarrollar esos sentimientos o diferenciarlos. No sé qué sea, pero simplemente a mí no me pudieron vender la idea de que hizo todo esto por amor. Nunca sentí una genuina conexión de amor entre los dos, los sentí más como amigos o compañeros de viaje que a través de la aventura fueron desarrollando mucha confianza. Aún así, me gustó el par que hacían, nos regalaron momentos, eso sí, muy bonitos y bastante cómicos. Antes de que se me pase, sí me gustaría resaltar el tremendo plot twist que nos dan casi al final de la película. Sin duda es una que no me esperaba, pero me gustó muchísimo. A ver si también les sorprende a ustedes. De ahí en más, la experiencia fue bastante disfrutable y creo que será muy difícil que una película de Makoto Shinkai no te vaya a agradar. Suzume lo considero una película que cualquier espectador puede ver, aunque no sea dedicado al anime o a la animación japonesa. Cualquier persona, al público casual como se le dice, lo va a poder disfrutar sin ningún problema. Suzume, otro gran filme de Makoto Shinkai, el cual sigue teniendo las exquisitas visuales y banda sonora, pero sigue fallando en el sentido romántico. Pero si no has pasado a ver la película, ¿qué esperas, amigo? Te la pasarás muy bien con grandes momentos cómicos y, claro, bonitos. Después de mencionar los puntos, la calificación que le doy a Suzume no Tojimari es de 8.5. Positivos, hermosas visuales, excelente banda sonora, personajes graciosos y entretenidos en general, y Suzume, la mejor personaje de las películas recientes de Makoto Shinkai. Negativos, el forzar el inexistente amor que hay entre los dos protagonistas. Algunos personajes fueron de segundo plano y no tuvieron mucho impacto, y hubieron puntos cuestionables en la ejecución de la música dentro de la película, pero la banda sonora es perfecta, solo fue su ejecución en el filme. Bueno chicos, hasta aquí la reseña de la película más reciente de Makoto Shinkai, Suzume. Ya fuiste al cine a ver la película, que yo sin duda te recomiendo verlo en cines porque esas hermosas visuales sin duda se tienen que ver en la pantalla grande, chicos. Así que espero que tengan la oportunidad de ver la película como se debe en la pantalla grande. Pero si no lo has visto, esta reseña te convenció a pasar a verlo, o si no te convenció, o si ya viste la película, cómo se te hizo el filme.
todo lo que quieras decir aquí abajo en los comentarios, que yo con mucho gusto les voy a responder a esas preguntas. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Unichannel para más contenido top de anime y cultura otaku, y también comparte el canal con personas que ustedes sepan que les vaya a encantar el contenido de este canal, para que así vayamos creciendo más y más, que ya estamos muy cerca de los 2000 suscriptores. Soy Brando Martínez de Unichannel y mi querida Hatsune Miku y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.